Un famoso cirujano estético colombiano viajó a la isla paradisíaca de Koh Phangan, en Tailandia, para encontrarse con un hombre español al que ya conocía. El viaje parecía ser solo unas vacaciones lujosas entre el mar azul, la fiesta de la luna llena y playas de arena blanca. Pero apenas unos días después, comenzaron a encontrarse partes de un cuerpo humano en la basura, en el mar y dentro de bolsas de plástico abandonadas con frialdad. Lo que hizo que este caso resultara aún más estremecedor fue que el sospechoso no era un desconocido que vivía al margen de la sociedad. Era Daniel Sancho, hijo de un famoso actor en España, un joven chef que había aparecido ante las cámaras con una imagen elegante, apasionado por la cocina y con un futuro prometedor. La víctima, en cambio, era Edwin Arrieta Arteaga, un exitoso cirujano plástico, querido en Colombia y que poco a poco se había abierto paso entre la élite sudamericana. Al principio, Daniel acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de Edwin, como si fuera un amigo preocupado, pero los arañazos en su cuerpo, la factura de la compra de un cuchillo, bolsas de basura, guantes, productos de limpieza, junto con los extraños rastros hallados en la habitación del hotel, hicieron que la policía se diera cuenta de algo. La persona que estaba frente a ellos quizá no era un testigo, sino precisamente quien sabía cómo había desaparecido Edwin. Y a partir de ahí surgió una pregunta aterradora. ¿Qué ocurrió realmente entre aquellos dos hombres en esa isla paradisíaca? ¿Fue una discusión repentina, una relación rota, o un plan preparado de antemano con cada objeto comprado justo antes de que la víctima pusiera un pie en la isla? Nacido en 1979 en Lorica, en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia, Edwin Arrieta Arteaga era hijo de Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga, una pareja con una situación económica difícil. Ella era profesora, mientras que él era un hombre muy habilidoso que se ganaba la vida reparando todo lo que se le pusiera por delante, ya fuera un televisor o una radio. En el hogar hermoso y unido de aquella pareja, también estaba Darling, la única hermana de Edwin durante todo ese tiempo. Leobaldo y Marcela hicieron todo lo posible para sacar adelante a sus hijos, y en ese sentido, Edwin brilló de una manera especial. Superó las barreras sociales con trabajo duro, esfuerzo, talento y disciplina. Se graduó en medicina en Barranquilla. Después se trasladó a Buenos Aires, donde se especializó en cirugía estética. Tras terminar sus estudios, Edwin regresó a su tierra, pero no volvió a Lorica, sino que abrió una clínica en Montería, una ciudad ubicada a 61 kilómetros de su casa. Poco después, ya había logrado una gran reputación en su campo. Según contó la hermana de Edwin, él viajaba con frecuencia porque esa era su pasión. Sin embargo, aquellos viajes también le abrieron muchas oportunidades en otros países, por lo que comenzó a trabajar en Santiago de Chile. Además, tenía un carisma muy fuerte. Con el tiempo, Edwin se convirtió en una figura querida, moviéndose entre la élite de Colombia, Chile y Argentina. Jugaba al polo en Buenos Aires, bebía vino en Santiago de Chile y soñaba con comprar un apartamento en Madrid. Con una década de ejercicio como cirujano plástico y reconstructivo, realizaba principalmente cirugías estéticas a mujeres en Colombia y Chile. Cuando apenas pasaba de los 40 años, vivía en el barrio El Recreo, en Montería, la capital del departamento de Córdoba. Su fama también se extendía por las redes sociales, donde era muy apreciado. En su cuenta personal de Instagram, que era privada, tenía más de 20,000 seguidores, y en la cuenta de la clínica, donde publicaba las cirugías que había realizado, tenía más de 15,000 seguidores. Este médico era miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, conocida por sus siglas SCCP. Al mismo tiempo, Edwin también apoyaba económicamente a su hermana y a sus padres, quería a sus amigos y cuidaba la vida de sus pacientes. Según contaban quienes lo conocían, también era un hombre sano, un buen ciudadano y un vecino ejemplar. En su último cumpleaños, que también fue una fiesta sumamente lujosa, asistieron algunas de las figuras más poderosas de Colombia, entre ellas su amigo cercano y paisano de Lorica, el senador cordobés Fabio Amin. Sobre la vida privada de Edwin, así era,
Se trataba de algo privado. No se sabía si tenía pareja. Las personas más cercanas a él sabían que había un español llamado Daniel Sancho en su vida y también sabían que iba a encontrarse con esta persona en una de las playas más paradisíacas del mundo. En Tailandia, Daniel es una persona de importancia vital en este caso. Así que hablaremos un poco de su biografía. Nació el 11 de junio de 1994 en España. Su nombre completo es Daniel Jerónimo Sancho Brónchalo. Es el hijo mayor de Rodolfo Sancho Aguirre y Silvia Brónchalo, ambos actores. La pareja se conoció en clases de interpretación y tuvo a Daniel cuando tenían, respectivamente, 19 y 18 años. Ambos estuvieron juntos durante más de una década, hasta que se separaron de manera pacífica. Después, Rodolfo tuvo otra hija llamada Jimena, fruto de su relación con Xenia Tostado Caballero. A pesar de la fama y la influencia de su padre, Daniel era prácticamente un desconocido. De hecho, tampoco tenía intención de seguir los pasos de sus padres. Por el contrario, este joven se formó para convertirse en un deportista de élite. Daniel estudió tenis, deporte en el que pronto empezó a destacar. Sin embargo, después se inclinó por el sector de la hostelería, dedicándose profesionalmente a la cocina. Una pasión que había mostrado desde muy pequeño. Según lo que el propio Rodolfo dijo públicamente en alguna ocasión, su hijo ya preparaba sus propias recetas de repostería cuando apenas tenía 10 años. En todo momento, tanto Silvia como él apoyaron a su hijo. Eran unos padres orgullosos y afortunados porque se entendían muy bien. La pasión deportiva de Daniel se mantuvo, aunque solo a nivel aficionado. En sus redes sociales podían verse muchas imágenes que lo mostraban practicando surf o esquí. Viajar también era una de sus aficiones frecuentes, y Tailandia estaba entre sus destinos favoritos. Precisamente desde la isla de Koh Tao, en 2018, Daniel compartió una fotografía en la que mencionaba a su padre y le agradecía haberle enseñado a vivir. En la imagen se le veía tumbado mirando hacia el horizonte junto a la costa tailandesa. En los últimos tiempos, Daniel trabajaba para la empresa de catering La Bohème, centrada en el sector del lujo y los grandes eventos. Después de abrir su propio canal de YouTube, desapareció la reticencia inicial a ponerse frente a la cámara. Ahora explicaba cómo preparar algunos de sus platos característicos ante una audiencia cada vez más amplia. Además, Daniel tenía otro trabajo en la hamburguesería Boogie, situada en la calle Espíritu Santo, en pleno barrio de Malasaña, en Madrid. Este local había abierto sus puertas el 16 de junio de 2023, y él ocupaba el puesto de chef en el restaurante. Sin embargo, aunque en algún momento se le presentó como empresario gastronómico, no figuraba como socio accionista en ninguna de las dos empresas en las que trabajaba. En el plano sentimental, la información que se difundió era que Daniel tenía una novia con la que llevaba aproximadamente 5 años. Según algunas fuentes, Daniel y Edwin se conocieron en Tailandia. Sin embargo, debido a lo reciente de los hechos, la naturaleza del vínculo entre ambos aún no podía aclararse por completo. Al principio se especuló con un escenario relacionado con los sentimientos y los celos. Sin embargo, en las horas más recientes, las versiones se inclinaron más hacia un vínculo relacionado con los negocios. Según esto, Edwin supuestamente le había prometido a Daniel que ampliaría sus franquicias, además de invertir en algunas de sus nuevas ideas para convertirlas en distintos proyectos. Según Daniel, bajo la promesa de apoyar un posible proyecto de emprendimiento gastronómico, Edwin lo mantenía como alguien prisionero de sus deseos, con promesas que nunca se hacían realidad. Y, según Daniel, la situación llegó al punto de afectar su relación con su novia. Cada vez que él intentaba alejarse, Edwin lo amenazaba, al menos según su versión. Sin embargo, también se cree que existía la posibilidad de que Edwin realmente hubiera abierto un restaurante en España para Daniel, el 30 de julio de 2023. Daniel llegó a Tailandia, aunque después dijo que Edwin había decidido sumarse al viaje en contra de su voluntad. Los investigadores determinaron que fue Daniel quien le dijo a Edwin que viajara a Tailandia para asistir a la fiesta de la luna llena y que fue el colombiano quien pagó los gastos del español, incluso permitiéndole utilizar su tarjeta de crédito. Al día siguiente, el 1 de agosto,
Daniel llegó a la isla de Fangan. Allí fue a una tienda y compró grandes bolsas de basura, guantes de goma, productos de limpieza, esponjas, estropajos de acero y un cuchillo tipo cuchillo de cocina. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la tienda. El miércoles, 2 de agosto, fue a recoger a Edwin al puerto de la isla. Se cree que estuvieron en la playa de Hadrin y que después, tras alquilar una motocicleta, ambos fueron al hotel Salad Beach. Varias cámaras de seguridad los grabaron a lo largo del recorrido. En otra cámara se vio a Daniel caminando solo y llevando una mochila. Después llegaron a Bungalow 6. La playa cercana siempre había sido conocida por ser muy tranquila y estar apartada de todo el bullicio de las fiestas que suelen organizar los turistas. Una vez dentro de la habitación, después de una discusión cuyos detalles todavía seguían siendo investigados, Daniel golpeó a Edwin y le causó la muerte en el lugar. Luego cortó el cuerpo en varias partes, las metió en bolsas y esparció algunas de ellas en basureros. Pero quizá deshacerse de todo de la misma manera resultaba demasiado evidente. Así que Daniel compró un kayak por $1,000 a unas chicas. En ese kayak remó mar adentro para arrojar otra parte del cuerpo al agua. Estas dos mujeres fueron interrogadas y confirmaron esa información. Después, ya agotado, Daniel regresó a Salad Beach para dormir. Tras dormir unas 3 horas, con la ayuda del kayak, volvió a salir al mar para arrojar más partes del cuerpo. Y repitió esta operación 3 veces desde que se despertó hasta que terminó el trabajo de aquel día. Lo que él no imaginaba era que, durante todo el fin de semana, esas partes del cuerpo saldrían a flote. Las primeras alertas surgieron después de que un recolector de basura encontrara distintas partes de un cuerpo humano dentro de un saco de fertilizante. Al observar con más atención, el hombre se dio cuenta de que parecían ser partes seccionadas de un individuo masculino. Al día siguiente, en el vertedero, se encontró una bolsa de plástico que contenía partes de la pierna derecha, una camiseta, unos pantalones largos y ropa interior. Aunque en sus declaraciones más recientes, Darling negó saber de la existencia de Daniel, otras versiones señalaron que, justo en ese momento, en Colombia, después de varios días sin noticias de Edwin, ella le escribió a Daniel a través de una red social. Que Edwin perdiera el contacto no era normal. Tenía 2 teléfonos, uno de la clínica en Chile, donde tenía sus citas y contactos de trabajo, y otro personal. Su hermana tenía acceso a ambos. Según esa versión, Daniel intentó tranquilizar a la hermana de Edwin, diciéndole que la última vez que había visto a Edwin había sido en una fiesta, y que Edwin estaba consumiendo sustancias alucinógenas. Ese último detalle no coincidía con el comportamiento habitual del médico. Por eso, Darling le pidió a Daniel que acudiera a informar a las autoridades. Él respondió que lo haría, solo que antes necesitaba ducharse. Pero muchas horas después, seguía sin haber noticias de su hermano, y Darling volvió a contactar con Daniel. Él repitió lo mismo, que se estaba duchando y que saldría a hablar con las autoridades. Habían pasado demasiadas horas y había demasiado silencio. La hermana ya no tenía dudas de que algo le había ocurrido a su hermano. En ese momento, las noticias tailandesas ya habían empezado a informar sobre aquel macabro hallazgo. En la madrugada del jueves, 3 de agosto, Daniel acudió a una comisaría en Koh Phangan para denunciar la desaparición de su amigo. El agente que lo atendió no pudo evitar notar los arañazos que tenía en el cuerpo. Y de inmediato comenzó la investigación. Fabio, amigo de Edwin, fue quien llamó al consulado de Colombia en Bangkok para averiguar qué había ocurrido y avisar a la familia. Le dijeron a la madre de Edwin, Marcela, que su hijo había fallecido muy lejos, pero no le dieron detalles. Fabio habló con Karen Tovar, del consulado en Tailandia, quien, según este amigo devastado, se mostró atenta en todo momento. Fabio se presentó, dijo que Edwin era su amigo de toda la vida, y ella le explicó que las autoridades colombianas se habían puesto en contacto con las tailandesas. Fue ella quien dio la primera información sobre la aparición de un cuerpo cortado en varias partes. Después de conocerse la muerte de Edwin, Jorge Negrete, alcalde de Lorica, declaró 3 días de duelo en memoria de uno de los ciudadanos más destacados de la ciudad.
La pista que llevó a las autoridades hasta Daniel fue la factura de compra en la tienda. Además, también fue identificado a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, no fue ahí cuando descubrieron su identidad, sino gracias a la matrícula de la motocicleta alquilada. Entonces, la policía prestó especial atención al hecho de que esa persona era el joven que, apenas unas horas antes, había acudido a la comisaría. Los acontecimientos se precipitaron a partir de ese momento. Además de hacerse públicas la identidad de la víctima y la del sospechoso señalado como su asesino, también se reconstruyó el recorrido de ambos desde el 2 de agosto. Allí fue donde se perdió el rastro de Edwin. Al revisar la habitación de hotel de Daniel, se dieron cuenta de que el baño, el refrigerador y el lavabo estaban muy limpios, pero en las tuberías de desagüe había restos de cabello, grasa y sangre. Cada hallazgo era peor que el anterior. Todo parecía una película de terror, un crimen con tintes sentimentales, muchas fronteras y muchísimos misterios. Según el gobierno de Gustavo Petro, el consulado de Colombia se puso en contacto con las autoridades tailandesas para confirmar los detalles en torno al caso. Como era de esperarse, los familiares de Edwin esperaban que la repatriación del cuerpo pudiera realizarse lo antes posible. Daniel fue retenido por la policía desde el viernes, 4 de agosto. El sábado, 5 de agosto de 2023, fue interrogado y después confesó. Paralelamente, esa misma tarde, los familiares de Edwin publicaron un comunicado en el que afirmaban que, por el momento, preferían no hacer ninguna declaración sobre lo ocurrido, para no entorpecer las investigaciones de las autoridades judiciales. El domingo, 6 de agosto, Daniel participó junto con la policía en la reconstrucción del caso. Los agentes lo llevaron a distintos puntos de la isla, incluida la playa de Hat Rin. Después, el sospechoso regresó a la comisaría de Koh Phangan, donde se reunió con altos mandos policiales en una sala de reuniones. La Policía Real de Tailandia es la unidad encargada del caso. Y también el domingo, 6 de agosto, difundió las primeras imágenes de Daniel después de su arresto como la persona que había confesado. En las fotografías obtenidas por la agencia EFE, se le veía en la habitación del hotel bajo custodia policial. Además, podían verse distintas bolsas de pruebas recogidas en la habitación, mientras se esperaba que las pruebas en su contra fueran presentadas ante un juez para que se emitiera la orden de detención. El visado de Daniel fue revocado. Su padre, Rodolfo, ya iba camino de Tailandia para ver a su hijo. Paralelamente, la familia de Daniel emitió un comunicado en el que pidió a los medios de comunicación que evitaran emitir juicios precipitados y publicar información que pudiera interferir en el proceso judicial, en el correcto procedimiento de investigación, así como en cualquier acción diplomática que pudiera estar en marcha. También pidieron el máximo respeto hacia el propio Daniel y hacia toda la familia, teniendo en cuenta la delicadeza de la situación y el grado de confusión del caso. Desde que apareció la confesión, el seguimiento de los medios nacionales e internacionales se produjo prácticamente minuto a minuto. En España, como era de esperarse, la conmoción fue enorme, ocupando programas de televisión de todo tipo, así como portales informativos que perseguían cada detalle de la historia para llevarlo a su público. En ese sentido, una conversación que un medio español logró mantener con Daniel despertó mucho interés. En esa ocasión, él aprovechó para enviar un mensaje a su novia, algo que podía entenderse como el último mensaje que le dedicaba a ella, y también como el punto final de la relación que se había formado durante tanto tiempo. Según el joven, la chica no lo esperaría, y tampoco debía hacerlo, mientras él le deseaba que fuera feliz y siguiera con su vida. Una de las informaciones más recientes compartidas por las autoridades tailandesas con Bangkok Post fue que habían puesto a este joven bajo vigilancia por el riesgo de que se hiciera daño a sí mismo, ya que se encontraba muy tenso y mostraba claros signos de estrés. El lunes, 7 de agosto de 2023, después de conocerse los resultados de las pruebas de ADN realizadas sobre las partes del cuerpo, Daniel fue acusado de asesinato premeditado, de ocultar y retirar partes del cuerpo para encubrir la muerte o la causa de la muerte. Después de muchos meses de espera, la pregunta más importante finalmente obtuvo respuesta.
Daniel Sancho no fue trasladado a España para ser juzgado como deseaba. El caso fue procesado en Tailandia, donde el delito de asesinato premeditado puede enfrentarse a una de las penas más severas. El 29 de agosto de 2024, el tribunal de Koh Samui declaró a Daniel Sancho culpable de asesinato premeditado contra el Dr. Edwin Arrieta Arteaga, y también lo condenó por desmembrar, ocultar el cuerpo y destruir documentos de la víctima. Inicialmente, Daniel fue condenado a muerte, pero esa pena fue posteriormente reducida a cadena perpetua porque el tribunal tuvo en cuenta su cooperación durante la investigación y el juicio. Además de la cadena perpetua, Daniel Sancho también fue obligado a indemnizar a la familia de Edwin con más de 4.400.000 bahts tailandeses. Para la familia Arrieta, esa sentencia no podía devolverles a Edwin, pero al menos confirmó algo importante: la fama de la familia de Daniel. El ruido mediático o las historias que el acusado presentó después no pudieron borrar, al final, la verdad central del caso. Durante todo este proceso, la familia y los amigos de Edwin solo esperaban algo muy sencillo: poder despedirlo con dignidad y ver que la justicia no fuera distorsionada por el poder, el dinero o la fama. Darling Arrieta, hermana de Edwin, alzó la voz en varias ocasiones para exigir que Daniel fuera juzgado en Tailandia, el lugar donde ocurrió el crimen, en lugar de ser llevado a España dentro de una batalla legal que podía hacer que la familia de la víctima sintiera que quedaba abandonada atrás. Lo doloroso es que, mientras Daniel contaba con un equipo legal y con medios españoles siguiendo cada paso, la familia de Edwin tuvo que pedir públicamente apoyo a su propio país. No solo perdieron a un hijo, a un hermano, a un médico querido, sino que también tuvieron que ver cómo su muerte se convertía en un debate internacional, en el que a veces se hablaba más del asesino que de la víctima. Y eso también es lo que más invita a reflexionar en este caso. Edwin Arrieta no debería ser recordado solo como la víctima en el caso de Daniel Sancho. Fue un hijo que logró salir adelante desde un contexto difícil, un médico exitoso, un hermano que cuidaba de su familia y un hombre con todo un futuro por delante. En cambio, Daniel Sancho, aunque entró en este caso con la imagen de un joven chef procedente de una familia famosa, terminó saliendo del tribunal con la condición de un hombre condenado a cadena perpetua por haber arrebatado la vida de otra persona de la forma más cruel. La sentencia cerró un capítulo importante, pero el dolor de la familia de Edwin no puede terminar solo con un fallo judicial, porque la justicia puede pronunciarse dentro de una sala de audiencias, pero la pérdida verdadera permanecerá durante mucho tiempo en quienes tienen que seguir viviendo sin poder escuchar la voz de Edwin una sola vez más. Cuando una brillante máster con un futuro prometedor desapareció de repente, la policía creyó que solo se trataba de una desaparición común, pero una madre no aceptó el silencio. Ella encontró un diario y un fino cordón negro, las únicas pistas para destapar un escalofriante contrato de asesinato por valor de 500.000 tenge, organizado por el propio amante de la víctima y su mejor amigo electricista, quien rompió las manos de la joven, ahogó sus gritos de auxilio y luego arrojó su cuerpo al despiadado río Ural, solo para que un año después una parte misteriosa de sus restos subiera por sí sola a la orilla para exigir justicia. Esta es la historia de Yana Lekhodimova, una chica que, sinceramente, era mucho más fácil imaginar sentada frente a su portátil y sus cuadernos de apuntes que apareciendo en una noticia criminal. Era una chica a la que no se podía describir con la frase «tenía problemas». Nunca se metía en conflictos. Tampoco vivía dependiendo de hombres ni de cosas parecidas. Y quizá precisamente por eso este caso impactó tanto a muchas personas en Kazajistán. No había absolutamente ningún punto al que aferrarse para justificar lo que ocurrió. Pero hay otra razón por la que esta historia finalmente tuvo un resultado. En este caso hubo una madre, una mujer llamada Galina, que no dejó que la policía esperara unos días más, que no aceptó esa frase de esperemos a ver. Quizá la chica aparezca. Ella misma tomó el diario de su hija, leyó los mensajes, rastreó números de teléfono y prácticamente empujó la investigación hacia adelante. Y ahora podemos analizar este caso con calma precisamente porque ella no se derrumbó,
Si dejamos a un lado todo el horror de esta historia, la biografía de Jana era básicamente como un manual de cómo hacer todo correctamente. Nació el 31 de agosto de 2001 en la aldea de Chapaev, en la región occidental de Kazajistán. Su infancia fue muy típica de una zona provincial, pero sin alcohol, escándalos ni cosas similares. Su madre, su abuela, su abuelo, su tía, todas las personas a su alrededor trabajaban, la criaban y la apoyaban. Más tarde, la familia también subrayaría ese detalle por separado. Jana no creció en un ambiente tóxico, no fue golpeada ni maltratada. Realmente era una niña obediente, pura y bondadosa. En la escuela era una alumna excelente, no solo una buena estudiante, sino el tipo de chica que solía ponerse como ejemplo. Tenía un diploma con honores y obtenía logros constantemente. Y lo importante es que no había una historia del tipo «estoy agotada». No se derrumbó durante los exámenes. No cayó en la apatía ni estudió en algún lugar solo porque la aceptaron allí. Jana tenía un plan claro. Después de terminar la secundaria, ingresó en la Universidad de Petróleo y Gas de Atirau, en la especialidad de petróleo y gas, y recibió una beca. Por eso, Galina recogió sus cosas y se mudó a Atirau con su hija. Toda la vida de la familia se reorganizó alrededor de sus estudios. Jana entendía el precio de aquello y se esforzaba al máximo. Primero fue la licenciatura, luego la maestría. En el verano de 2024, ya era máster y, además, la única persona de la universidad que obtuvo la puntuación perfecta de 100 puntos en la defensa de su tesis de maestría. Paralelamente, trabajaba en un instituto de investigación científica como desarrolladora. Es decir, todos entienden, esto no era la historia de un título acumulando polvo mientras alguien se quedaba sin hacer nada. Jana realmente avanzaba. En el verano de 2024, hizo un examen de kazajo en Astana y en septiembre hizo el examen de inglés. Todo eso era para prepararse para un programa de posgrado que planeaba comenzar desde el segundo semestre. Tenía un futuro normal en el sentido más clásico: hacer investigación de posgrado, construir una carrera y tener una vida estable. Y hay otro detalle importante. Antes del verano de 2024, Jana nunca había tenido una relación sentimental. No había romances, no había historias ruidosas, no había exnovios que la siguieran, ni conocidos tóxicos. Estaba casi completamente concentrada en sí misma, en sus estudios y en su trabajo. Y entonces, en su vida apareció un hombre, el chico al que en su diario ella solo llamaba con la letra R. Y desde ese momento, la vida cuidadosamente ordenada de Jana comenzó a tambalearse. Conocer a Rizwan Kairshanov en la vida de Jana al principio no tuvo nada especial. Él era un chico normal al que ella conocía en la universidad y después en el trabajo. No había señales de alerta, no había nada extraño. No parecía una persona conflictiva ni mostraba agresividad. La comunicación entre ellos se desarrolló de forma tranquila, y las primeras entradas en el diario de ella parecían las de una chica que se enamoraba por primera vez. Ella escribía que le gustaba cómo él le enviaba mensajes, que recordaba sus mensajes. Para ella, como chica, eran emociones nuevas e importantes, pero, al mismo tiempo, ya en esas primeras notas aparecía de forma tenue una tensión extraña. Jana intentaba constantemente entender su comportamiento. A veces él se mostraba atento y luego de pronto se volvía frío. A veces decía palabras cálidas y luego desaparecía varios días. Ya desde aquí se podía ver que en esa relación existía un desequilibrio. Es decir, él le daba atención en pequeñas dosis, sus reacciones eran impredecibles, y ella intentaba adaptarse a él todo el tiempo, solo por miedo a asustarlo y que se fuera. El problema era que Jana nunca antes había tenido una relación. Por eso confiaba, era sincera y abierta, y todo eso se volvió en su contra. Ella veía esos momentos extraños no como manipulación, sino como algo que quizá podía ser normal. No sabía que una relación no debería ser así, y él se aprovechó de eso. El verdadero punto de giro en esta historia ocurrió en la noche del 7 al 8 de octubre. Fue entonces cuando Jana descubrió que Kairshanov se estaba preparando para casarse con otra chica, un matrimonio real, mientras en paralelo él seguía construyendo una relación con Jana. Para ella,
Como todos pueden entender, fue un golpe. No podía comprender entonces por qué él mantenía esa relación, por qué le decía palabras cálidas, por qué prometía algo. En ese momento lloró, intentó obligarlo a decir la verdad. Y en el diario aparecieron frases en las que ella escribió directamente que de él solo recibía sufrimiento, y que estaba cansada de llorar todos los días. Y precisamente en ese instante ocurrió lo más terrible. A la mañana siguiente de esa discusión, en lugar de intentar aclarar algo o suavizar el conflicto, Khairzanov le escribió a su amigo Altinbek Katimov. ¿Y qué creen que le escribió? Si el otro era su amigo. Normalmente, en situaciones así, los amigos comparten emociones, piden consejos del tipo no sé qué hacer, dame un consejo. Pero aquí no hubo nada de eso. Él prácticamente expresó de forma directa la idea de que hay que encargarse de ella, porque la boda ya estaba fijada para diciembre. La novia no debía enterarse de nada, y Jana en ese momento era la única persona que podía arruinarlo todo. Y él lo dijo como si no estuviera hablando de un ser humano, sino de algún detalle molesto que le impedía disfrutar de la vida. En ese instante, Katimov no preguntó algo como ¿estás loco? ¿O eso ya es demasiado? Empezó a discutir con su amigo las opciones para matar. Y desde ese mensaje, comenzó una etapa de planificación que duró 10 días, durante la cual 2 hombres adultos pensaron a diario cómo eliminar a una chica que simplemente quería escuchar la verdad. Desde el 8 hasta el 17 de octubre, su intercambio ya no tenía nada que ver con emociones. Era una lluvia de ideas fría y venenosa. Tenían opciones como atropellarla, mezclar veneno, montar un accidente de tráfico, estrangularla, ahogarla, tirar el cuerpo, abandonarlo en la estepa, simular una caída, envenenarla con mercurio e incluso comprar cianuro. Discutían que su cuello era pequeño como una cerilla, que romperlo sería muy fácil, que cuando ella dormía seguía estando caliente y viva, y todo se presentaba como bromas, como ideas de trabajo, como si fuera una conversación normal entre ellos. Paralelamente, hablaban del pago. Katimov, medio en broma y medio en serio, decía que por algo así podría comprarse un Audi 80, o al menos cerveza con gambas. Después acordaron la cantidad de 500,000 tenge, suma que Khairzanov pagaría a Katimov por aquello, y lo discutieron abiertamente. Convertido, serían unos 75,000 rublos. Y lo más importante es que durante esos 10 días no apareció ni una sola duda, ni un solo mensaje del tipo, hermano, esto ya pasó todos los límites. Al contrario, cuanto más se acercaba el 18 de octubre, más seguros y tranquilos hablaban de que ya era hora de hacerlo, de resolverlo, de que ya habían alargado demasiado la situación. Se prepararon por completo, y para el 18 de octubre su plan ya estaba completo. No era un plan genial ni calculado de manera perfecta hasta el último detalle, pero era un plan totalmente realizable. Al principio querían intimidar psicológicamente a Jana para que guardara silencio sobre su relación con Rizwan y no arruinara su boda. Si eso no funcionaba, decidirían en el lugar. Precisamente esa forma de decir cuando lleguemos, ya veremos se convirtió en la entrada al día que terminó con el asesinato. Ese día, todo en la vida de Jana parecía completamente normal. Su madre estaba en un viaje de trabajo. Por la noche madre e hija seguían escribiéndose. Y Jana le envió un mensaje breve y neutral, diciendo que pensaba cenar y luego dormir. Subrayo esto porque no había absolutamente nada que pudiera poner a alguien en alerta. Era una noche normal y tranquila en la vida de una chica que ni siquiera podía imaginar que, en paralelo, 2 personas ya se habían repartido punto por punto los papeles en su asesinato. En las cámaras de vigilancia del patio se puede ver a Jana salir de casa y subir al coche de Khairzanov. Subió al coche con calma, sin miedo. Este es un detalle muy importante, porque hasta ese momento ella todavía confiaba en él. No pensaba que iba a encontrarse con una persona que había pasado 10 días seguidos planeando eliminarla. Al contrario, ese mismo día, por mensajes, ella quería terminarlo todo y explicar que la relación entre ellos debía acabar por completo. Y, por supuesto, todos pueden decir que aquello fue ingenuo, pero al mismo tiempo,
Era absolutamente correcto y lógico para una persona que nunca se había enfrentado a triángulos amorosos, relaciones tóxicas y cosas similares. Cuando llegaron al apartamento de Rizwan, dentro ya estaba Katimov. Se había escondido allí de antemano para aparecer de repente y aumentar la presión. La idea inicial de ellos era asustar a la chica hasta el punto de que prometiera guardar silencio y no arruinar la futura boda de él. Y, a juzgar por lo que ocurrió después, realmente crearon una presión psicológica, amenazaron, intimidaron y ejercieron presión emocional hasta el punto de que, según sus propias palabras, Jana aceptó no decir nada. Todo duró alrededor de 1 hora. Muy probablemente, ella solo quería salir de ese apartamento entera. Intentó comportarse con la mayor cautela posible. Después, cerca de la medianoche, ella y Khairshanov salieron. Subieron al coche y condujeron hacia la zona cercana a su casa. Cuando llegaron, él no la dejó bajar de inmediato. Se quedaron sentados en el coche y hablaron un rato. En esta etapa, Jana ya no siguió interpretando ningún papel en la relación. Dijo directamente que todo había terminado, que no quería continuar más. Para ella era un final lógico, y para él era la señal de que la primera fase del plan había fracasado, porque si ella simplemente se iba, tarde o temprano le contaría a la prometida de él la verdad sobre esa relación. Mientras que la boda, como todos recuerdan, estaba cerca en diciembre, y eso destruiría toda su vida acostumbrada. Por eso, él le escribió a Katimov: «Ven, ella no quiere hablar bien». Y pasaron a la segunda fase, la fase que habían discutido durante 10 días. Katimov llegó en coche. Khairshanov le dio instrucciones: encontrar el coche, acercarse, abrir la puerta y empujar a Jana de vuelta al interior si intentaba salir. En el testimonio que más tarde fue leído en el tribunal, había frases directas: ella está sentada delante, abre la puerta, empújala adentro y reténla. Según los materiales del caso, fue precisamente en ese momento cuando Jana intentó salir del coche. Entendió que algo no iba bien. Les pidió que la dejaran ir y juró que no contaría nada. Fue entonces cuando comenzó el forcejeo físico. Después, la investigación determinó que las 2 manos de Jana fueron fracturadas. Lo hicieron para que ella no pudiera resistirse. Y a continuación, según la versión de la investigación, Khairshanov rodeó su cuello con el brazo y empezó a estrangularla. Katimov participó físicamente sujetando la puerta para que ella no pudiera escapar del coche. Todo ocurrió muy rápido, en solo unos minutos. Y lo más terrible es que lo hicieron con la misma tranquilidad con la que lo habían discutido por mensajes. El plan que construyeron durante 10 días simplemente fue ejecutado en la vida real. Cuando todo terminó, el coche quedó en silencio. Este es el momento en el que en una persona normal empezaría el pánico. Normalmente las manos temblarían, el cuerpo se sacudiría, la conciencia se volvería confusa. Pero, como todos entienden, en este caso no fue así. Lo subrayo una vez más porque es muy importante. Lo más aterrador es la normalidad con la que siguieron actuando. No hubo ningún ataque de pánico, no hubo ningún caos. Actuaron como si cumplieran una lista de tareas, como en una descripción de trabajo. Lo primero que hicieron fue tomar el teléfono de Jana, no solo para apagar el dispositivo, sino también para borrar todo lo que la policía pudiera ver: mensajes, llamadas, imágenes y ubicación. Después, la investigación determinó que el teléfono fue desbloqueado con Face ID, es decir, cuando la chica ya no respiraba. Acercaron su rostro a la cámara para acceder a todos los datos. Luego borraron las conversaciones y destruyeron por completo el teléfono. Este detalle impresionó mucho a la jueza. Fue sencillamente un acto frío y calculado. Después condujeron en dirección a la aldea de Tandikol. Este lugar está a unos 30 kilómetros de Atirau. Es una zona de terreno difícil y orillas escarpadas. Ellos conocían bien el lugar. Eso es muy importante. No condujeron a ciegas. Es decir, no eligieron un sitio al azar. Habían elegido previamente un punto con un barranco alto, una corriente fuerte y al que por la noche se podía llegar en coche sin que nadie se diera cuenta. Arrojaron el cuerpo al agua. Según sus palabras, calcularon que la corriente arrastraría el cuerpo muy lejos, incluso hasta el punto de que quizá nunca se encontrara.
Y esto fue lo que ocurrió después. Regresaron a la ciudad y fueron a beber alcohol. Según los datos de la investigación, alrededor de las 4 de la madrugada estaban en un bar abierto toda la noche llamado Old Captain, donde pidieron whisky y cerveza. En la mañana del 19 de octubre, apenas unas horas después de arrojar el cuerpo de Jana al río Ural, Khairsánov condujo hasta un lavadero de coches. Se quedó de pie junto al vehículo, mirando con nerviosismo cómo lavaban cada centímetro de su Hyundai Solaris gris, el interior, las alfombrillas, el maletero, incluso las ranuras bajo los asientos. El empleado del lavadero recordaría después que ese chico parecía extraño. No se alejaba ni un paso, revisaba todo. De ese modo, el coche quedó lavado casi hasta la perfección. Mientras tanto, Katimov regresó a su aldea. Según su testimonio, creía que si el cuerpo no era encontrado, como mucho le darían entre 10 y 15 años. Desde entonces ya estaba calculando una condena leve. Pensaba que la investigación se cansaría rápido y simplemente dejaría pasar el caso. Y que Galina, la madre de Jana, no haría ruido, pero se equivocó. Y se equivocó gravemente. El 19 de octubre, es decir, la misma mañana posterior al asesinato, Galina empezó a llamar a su hija. Las llamadas no eran contestadas, y eso era muy extraño. Jana siempre respondía o devolvía la llamada. Galina pensó que quizá el teléfono de su hija se había quedado sin batería, pero por la noche ya estaba claro que algo no iba bien. Llamó a su hermana y le pidió que fuera al apartamento de su hija. La mujer entró, pero Jana no estaba allí. Al mismo tiempo, las luces de todas las habitaciones estaban encendidas. Los auriculares y el cargador del teléfono estaban en casa. El abrigo seguía colgado en su sitio, aunque afuera hacía frío. Para Jana, eso era algo completamente anormal. Nunca salía sin llevar sus cosas, y mucho menos dejaba las luces encendidas. En aquel momento, en Atirau, la temperatura era de unos 5 a 7 grados. Todo eso hacía pensar que solo pensaba salir rápido y volver enseguida. Al día siguiente, Galina regresó a Atirau y fue a la policía para denunciar la desaparición de su hija, y desde ese momento comenzó algo que, sinceramente, en esta historia enfureció a muchas personas incluso más que el propio asesinato. En los primeros días, la policía no hizo nada. Oficialmente hablando, la chica podía haberse ido por voluntad propia. Podía haber ido a algún sitio, había que esperar un poco más. Seguro que volvería, paralelamente, los rescatistas, quienes más tarde deberían haber buscado el cuerpo, también esperaban una señal. Decían que estaban esperando la confirmación de que había un elemento criminal o la confirmación de que ella seguía viva. No se bajaron embarcaciones ni buzos al agua, porque, como se supo después, entrar al agua sin una señal previa suponía un gran riesgo. Y durante los primeros 4 días no la buscaron en absoluto, porque todavía existía la posibilidad de que estuviera viva. Precisamente desde ese momento, Galina empezó a actuar por su cuenta. Encontró el diario de Jana y leyó cosas que antes nunca había visto. Las líneas sobre una persona llamada R, sobre cómo él desaparecía constantemente, sobre las lágrimas de ella, sobre las veces en que intentó romper. Todo se convirtió en hilos que apuntaban en una dirección: Khairsánov. Desde el verano, Galina sabía que Jana tenía a un buen chico en la universidad y en el trabajo, pero su hija nunca había dicho su nombre. El problema es que, en los últimos días, Jana había hecho capturas de pantalla de los mensajes más dolorosos de Khairsánov. Después los imprimió con la impresora de casa y los pegó en su diario, como prueba para sí misma de que él realmente había escrito aquello. Entonces, Galina tomó el número de teléfono de esas capturas y lo llamó ella misma, y de inmediato escuchó a esa persona balbucear, trabarse y mezclarse en sus palabras. Él dijo que hacía más de una semana que no veía a Jana, que entre ellos solo había una relación laboral. Y esto es lo más importante. Galina llevó a la policía el diario, las conversaciones, los nombres, las fechas, las llamadas y sus sospechas. No lo hizo después de un mes, ni después de una semana, sino en los primeros días. Aquello que más tarde la investigación llamaría pruebas clave no fue encontrado por el sistema, sino entregado por la madre de la víctima.
Después de que Galina llevara el diario a la policía, la investigación finalmente tuvo una pista, pero el descubrimiento realmente importante fueron las grabaciones de las cámaras de vigilancia cerca de su casa. Fueron ellas las que mostraron por primera vez que la versión de Khairshanov, según la cual no había visto a Jana en más de una semana, no solo era una mentira, sino un intento de ocultar la parte más importante de aquella noche. Este fue el momento clave. El coche se dirigió hacia el río Ural, justo en el intervalo de tiempo en el que, sí, según la versión de la investigación, ocurrió el asesinato. Esa grabación destruyó todo lo que Rizwan había dicho. Y entonces, no solo Galina, no solo los familiares, sino incluso la propia policía empezó a entender que el caso era mucho más grave que la idea de que ella se fue por su cuenta. En la mañana del 23 de octubre, la policía detuvo a Khairshanov. Le preguntaron dónde estaba Jana. Él dijo que no sabía nada. Le volvieron a preguntar. Repitió la misma historia. Solo hablamos. Entre nosotros no había nada. Y, en general, ella pudo haberse ido a cualquier parte. Pero en la segunda mitad del día, cuando le mostraron las imágenes de las cámaras, empezó a quebrarse. No completamente, pero por primera vez cambió su versión. En ese momento dijo que sí se había encontrado con ella, pero solo para hablar, que ella salió del coche por su cuenta y se fue, y que él después condujo a casa. Como todos entienden, esta historia tampoco coincidía con las cámaras, pero fue la primera grieta y el intento de inventar una versión en el acto. Esa misma noche, Katimov fue detenido. Él no pudo mantener esa seguridad, y durante el interrogatorio apareció la primera frase que cambió toda la dirección del caso. La arrojamos al río. Después de esa frase, Khairshanov entendió que negar era inútil y confirmó que hubo una discusión, que ella gritó, que él se asustó y la estranguló accidentalmente. Intentó suavizar y minimizar cada detalle. Intentó presentar lo ocurrido como si hubiera sido un accidente. Pero la confesión inicial quedó registrada. Después de confesar, señalaron el lugar. Era una zona cerca de Tandikol. Los rescatistas llegaron al sitio, pero no encontraron nada. En el informe, aquello fue una operación de gran escala. En la realidad, eran unas lanchas en la orilla y unos rescatistas sentados en los coches. Galina, que fue por su cuenta al lugar de la búsqueda, dijo: «Nosotros estábamos de pie en la orilla, y ellos solo estaban sentados allí fumando. El cuerpo de Jana solo fue encontrado el 4 de julio de 2025, es decir, después de unos 8 a 12 meses desde el asesinato. Y quienes lo encontraron no fueron el equipo de búsqueda ni los buzos del Ministerio de Situaciones de Emergencia, sino una pareja común, Dmitry y Nadezhda Sivakini, que habían ido a la orilla del río Ural para hacer una barbacoa. Después, Dmitry contó a los periodistas que un mes antes también habían estado exactamente en ese lugar, y entonces no había nada, solo arena y hierba. Pero ahora estaba eso. Las partes de los restos no estaban bajo el agua, ni tampoco al pie del barranco, sino justo en el camino, ordenadas, casi colocadas con cuidado, como si alguien las hubiera puesto intencionadamente en un sitio donde fueran fáciles de ver. Allí había un cráneo, algunas costillas, parte de las vértebras y un trozo de una blusa negra. No había manos, no había piernas, y la mandíbula inferior tampoco estaba. Y este es un detalle que hasta hoy nadie ha podido explicar. Una corriente natural no podía arrastrar los restos hasta el camino por una pendiente así y disponerlos de una forma tan ordenada. Es decir, alguien o algo pudo haber ayudado a que aparecieran justo en un lugar donde con seguridad serían encontrados. Incluso existe la posibilidad de que alguien haya intervenido en este caso debido al avanzado estado de descomposición y a que se había perdido gran parte del esqueleto. Los peritos no pudieron determinar la causa exacta de la muerte ni la naturaleza de las lesiones en el cuerpo. Todo lo que la investigación tenía en esta parte eran las palabras de los propios asesinos. Katimov dijo que había roto las muñecas de ella, pero físicamente las dos manos ya no estaban. Se las habían llevado animales, por lo que en la sentencia las fracturas no fueron mencionadas como un hecho probado. La causa de muerte por estrangulamiento también fue establecida de manera indirecta a través de las confesiones de Khairshanov y Katimov. Junto con el video de las cámaras,
donde se puede ver a Yana intentando desesperadamente escapar del coche. El golpe más fuerte para la defensa fue el intercambio de mensajes entre Khairzanov y Katimov. Cuando el investigador de Astana obtuvo acceso a los ordenadores y teléfonos de los sospechosos, todo quedó claro. Esto no era la historia de una discusión accidental, ni tampoco la historia de que las emociones estallaron y pasó algo. Fue un asesinato discutido de antemano, en el que los métodos se calculaban como apartados de una tarea laboral, y si la Fundación Nemolchi Kazakhstan no hubiera publicado en detalle esos mensajes, muchas personas simplemente no habrían creído que hombres adultos pudieran usar un lenguaje tan normal para hablar de la muerte de otra persona. En los mensajes, una vez más, hay decenas de fragmentos en los que enumeran opciones: envenenamiento, atropello, montaje de un accidente de tráfico, etc. Hay una frase en la que Khairzanov dice: "Cuando duerme todavía está caliente y viva". Hay bromas repugnantes de Katimov relacionadas con el asesinato. También discuten cómo no dejar mejor ningún rastro, e incluso hablan de la posibilidad de sobornar a quien hubiera que sobornar, para que en el peor de los casos todo siguiera estando bien. Fue una preparación metódica, discutida con humor negro y veneno, y todo ese intercambio encajaba con la calificación legal. Un grupo de personas con acuerdo previo y una intención sostenida. La defensa intentó presentar esos mensajes como bromas, algo así como una burla de adolescentes, pero al compararlos con las fechas, los detalles y la ruta, quedaba claro que precisamente los mensajes eran el verdadero mapa de sus intenciones. El juicio comenzó en septiembre de 2025 e inmediatamente se convirtió en un caso que causó conmoción. Las audiencias fueron aplazadas muchas veces. A veces el abogado de Khairzanov estaba enfermo, a veces hacía falta una pericia, a veces se necesitaba solicitar documentos adicionales. Galina decía todos los días: "Están alargando el tiempo", y muy probablemente tenía razón. Si no hubiera habido presión pública, el caso podría haberse prolongado durante muchos años. El punto de giro ocurrió el 29 de octubre, cuando el fiscal cambió la acusación a una categoría más grave y añadió el punto sobre violencia psicológica y destrucción de bienes. La abogada de la familia, Azhar Abdel, subrayó que el caso debía ser considerado como la acción de un grupo organizado, porque los papeles habían sido repartidos desde antes. Uno controlaba, el otro ayudaba a retener a la víctima, juntos discutían los métodos, juntos fueron a deshacerse del cuerpo. Y Khairzanov, en sus declaraciones, se quejaba de que ella lo había llevado al límite y de que él no era un monstruo. La jueza reaccionó con mucha dureza ante eso. Dijo: "Usted la mató porque ella lo amaba, y porque ella era más honesta y más exitosa que usted". Para el momento de las últimas audiencias, estaba claro que la línea de defensa de ambos acusados era la misma: difuminar al máximo sus propios actos, presentar lo ocurrido como un accidente, e intentar trasladarse la responsabilidad el uno al otro. Khairzanov, quien en los mensajes había discutido con calma el asesinato, intentó mostrarse en el tribunal como una persona acorralada, alguien que supuestamente había sido empujado a la desesperación. Explicó que no quería matarla, que todo ocurrió en un momento de pánico, que solo tenía miedo de las amenazas. Contó que Yana supuestamente lo presionaba, amenazaba con contar la relación a su prometida, amenazaba con usar sus contactos, que él simplemente no veía salida. Sobre el papel, eso sonaba como un intento de justificar emocionalmente su conducta, pero al colocarlo junto al intercambio de mensajes, en el que, recordemos, durante 10 días seguidos eligió maneras de matar, esas palabras parecían sencillamente absurdas, sobre todo cuando repetía una y otra vez la misma frase: "No me justifico". Pero la jueza respondía siempre de la misma forma. Cada pero suyo era un intento de justificarse. Katimov eligió otra postura. Intentó presentarse como un participante secundario, alguien arrastrado a la situación. Dijo que solo se preocupaba por su amigo, que no quería participar, pero que al final estuvo allí. Sin embargo, los mensajes en los que él proponía activamente opciones para matar, bromeaba sobre ello, discutía el pago y comentaba el plan, destruyeron por completo esa línea de defensa. Él no era un testigo casual,
sino una parte plena del proceso de preparación. Y, de todos modos, el coche los delató hasta el final. Aunque el coche fue lavado casi a la perfección, los expertos encontraron en el habitáculo algunos cabellos de Jana y rastros microscópicos de su sangre. Eran tan pequeños que casi no bastaban para el análisis, pero aún así fueron suficientes. Esto se convirtió en la única prueba física que no permitió a Khairshanov escapar de la culpa. Jana estuvo en ese coche y salió de él ya muerta. Cuando llegó el momento de las últimas palabras, ambos acusados eligieron la misma estrategia: provocar compasión. El discurso de Khairshanov fue largo y confuso. Intentó presentarse como alguien que no controlaba sus emociones. Dijo que no entendía lo que estaba haciendo, que Jana lo había provocado y le había hecho perder la calma. Al mismo tiempo, intentó evitar expresiones directas como "yo maté", sustituyéndolas por frases vagas como "lo ocurrido hizo que ella ya no estuviera". Incluso dijo que todavía era joven y quería disfrutar de la vida. Katimov, en cambio, habló de forma más breve y subrayó que se arrepentía, que no quería participar y que lo hizo por amistad. Su postura parecía un poco más coherente, pero se derrumbó en cuanto el fiscal recordó las bromas en los mensajes y la remuneración de 500.000 tenge, suma que él estaba dispuesto a recibir por ayudar. Galina habló en el tribunal una vez, pero ese momento fue recordado por todos. No habló con histeria, pero cada palabra sonó como si tuviera que contenerse para poder continuar. Contó cómo había buscado a Jana, cómo había luchado contra los funcionarios, cómo había apelado al público, cómo había pasado noches sin dormir, estudiando documentos y las notas de su hija. Dijo que después de 8 meses de búsqueda su familia se había roto, que vivía gracias a antidepresivos y que cada noche soñaba con el cuerpo, el río y las orillas oscuras. Pero su frase más fuerte fue muy breve. Llegué al tribunal siendo ya una persona derrotada. Ustedes no podrán devolverme a mi hija, pero quiero que nadie vuelva a pensar que la vida de una chica puede valer 500.000 tenge. Esas palabras impactaron tanto que incluso los periodistas dejaron de escribir y simplemente escucharon en silencio. Tanto Khairshanov como Katimov fueron declarados culpables de todos los cargos: asesinato cometido por un grupo de personas con acuerdo previo, conducta planificada de antemano, destrucción de bienes e intento de ocultar rastros. Ambos recibieron cadena perpetua en una institución penitenciaria de seguridad especial. Además, el tribunal obligó a cada uno a indemnizar a Galina con 15 millones de tenge por daño moral y casi 2 millones de tenge por daños materiales, en total 34 millones. Y hay más. Apenas 3 días después de la sentencia, la chica por la que Rizwan había ocultado su relación con Jana también habló. Su prometida, Yerim, contó por primera vez que desde septiembre había visto un mensaje de Jana en el teléfono de él y que algo en esos intercambios la había puesto en alerta. Pero Rizwan afirmó que todo era solo un asunto de trabajo, que no tenía nada que ver con ella. Y entonces ella le creyó. Ella guardó silencio no por indiferencia, sino por miedo a arruinarlo todo, porque no quería provocar un escándalo por algo que creía que quizá era una cosa menor. Pero después de la sentencia, presentó una demanda de divorcio, porque entendió que durante todo ese tiempo había vivido junto a una persona capaz de mentir de forma muy convincente y ocultar sus verdaderos motivos. Cuando se dictó la sentencia, la sala del tribunal quedó en silencio. El fallo de cadena perpetua para Rizwan Khairshanov y Altinbek Katimov fue un precedente histórico en Kazajistán. Recibió el respaldo absoluto de la opinión pública, pero no pudo traer alivio, porque la tragedia que le arrebató la vida a Jana fue demasiado cruel e insensible. El público quedó conmocionado y dolido ante aquellos mensajes en los que 2 criminales regateaban y bromeaban sobre la muerte, dejando una profunda inquietud en muchas familias. A cambio de las 2 palabras, justicia, Galina, la madre de la víctima, tuvo que pagar con su salud, su estabilidad mental y una deuda acumulada por los costes de seguir el caso judicial. Aún así, nunca se arrepintió, porque si aquel día se hubiera rendido, si no hubiera abierto por sí misma el diario o no hubiera luchado con firmeza contra las autoridades, el caso de Jana habría quedado enterrado para siempre bajo una etiqueta fría. Quizás se fue por su cuenta,
Esta espantosa tragedia se cuenta no para despertar miedo, sino porque posee un profundo valor de conciencia, convirtiéndose en una señal de alarma para ayudar a las chicas jóvenes a reconocer a tiempo las señales de manipulación y control psicológico tóxico para poder salvarse a sí mismas en vez de sufrir en silencio. Al mismo tiempo, es una lección que recuerda a los padres que deben estar siempre atentos a los cambios en la vida de sus hijos, y una forma de que la sociedad conserve intacto el recuerdo de una chica inteligente y bondadosa como Jana. El true crime existe para que aprendamos de los errores ajenos. Si después de esta historia, aunque sea una sola persona, reconoce que quien está a su lado es una amenaza y logra alejarse a tiempo, entonces el camino de Galina para conseguir justicia y la difusión de esta historia no habrán sido en vano. Diciembre de 2025. Una casa que parecía ser un refugio de paz en medio de Los Ángeles se convirtió de repente en el epicentro de una tragedia increíble. Dos figuras célebres de la industria cinematográfica, Rob Reiner y su esposa, Michelle Singer, fueron hallados sin vida dentro de su propio hogar, con indicios de que esto no fue un accidente. Pero lo que dejó a todos atónitos no estaba en la escena del crimen, sino en el nombre que surgió rápidamente en la investigación. No era un extraño, no era un intruso, era el propio hijo que habían criado durante más de 30 años. Apenas unas horas antes de que todo sucediera, él todavía aparecía junto a sus padres, todavía conversaba, todavía estaba en una fiesta como cualquier otra familia. Nadie pensó que, después de una sola noche, todo terminaría de una manera irreversible. ¿Qué ocurrió en esa casa? Y lo más importante, ¿qué pasó por la mente de un hijo antes de que todo se saliera de control? Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y creció en un hogar donde el arte no era una opción, sino una parte de la vida cotidiana. Sus padres eran actores y el mundo del espectáculo siempre estaba presente. Desde pequeño, Rob entendió que ese mundo marcaría su camino, al igual que el de sus hermanos, quienes compartieron con él una infancia entre escenarios, cámaras y guiones. Su primer contacto profesional con la actuación llegó muy pronto, cuando con solo 14 años debutó en televisión, y desde entonces su interés por este medio no dejó de crecer. Durante su adolescencia estudió en Beverly Hills, y más tarde se formó en cine, mientras comenzaba a incursionar en ambientes relacionados con el teatro y la improvisación. En aquellos años, Rob demostró algo que lo haría destacar más tarde: una capacidad innata para contar historias, una gran soltura y la habilidad de estar tanto delante como detrás de las cámaras. A finales de los años 60, empezó a obtener pequeños papeles en cine y televisión, lo que le permitió entender el funcionamiento de la industria. Al mismo tiempo, dio sus primeros pasos como guionista, trabajando en el género de la comedia y desarrollando un estilo propio con un humor agudo y capacidad de observación social. El gran salto llegó a principios de los años 70, cuando consiguió un papel fijo en una comedia televisiva, lo que lo convirtió en un fenómeno de masas. El programa lideró los índices de audiencia durante años, y el rostro de Rob empezó a ser familiar en millones de hogares. Su trabajo fue ampliamente aplaudido y le valió varios premios. Tras ese éxito, comenzó a alejarse de la actuación para centrarse en lo que consideraba su verdadera pasión: la dirección. Con el paso de los años, se consolidó como una figura clave del cine estadounidense, dirigiendo diversas películas. Todas fueron siempre muy exitosas con el público, por lo que empezó a forjarse un nombre no vinculado a su familia, sino a una carrera sólida. Fue en ese contexto, y a finales de los años 80, mientras rodaba una de las películas más importantes de su carrera, cuando Rob conoció a Michelle Singer, la mujer que marcó un antes y un después en su vida. Michelle en aquel momento era fotógrafa y llevaba un estilo de vida discreto, pero había empezado a trabajar en la misma película que Rob. La trama de la película reflejaba la imagen de un hombre judío romántico, recién divorciado y profundamente desilusionado con el amor. Durante el rodaje, ambos congeniaron bastante bien, y Rob incluso llegó a decir que se casaría con Michelle.
A medida que la relación tomaba forma, algo cambió también en la propia película. Rob decidió modificar el final del filme y apostar por un desenlace optimista, influenciado directamente por lo que estaba viviendo fuera de las cámaras. De esa manera, una historia de amor real terminó reescribiendo una obra de ficción que hoy es fundamental en el cine. Para 1989, en paralelo al estreno de la película, Rob y Michelle se casaron. El estreno de Cuando Harry encontró a Sally marcó un punto de inflexión. La película fue recibida con entusiasmo y terminó de posicionar a Rob como parte de la élite de la industria. Tenía una carrera sólida y una vida personal que atravesaba un momento de plenitud. En los años siguientes, ese equilibrio se mantuvo. Rob siguió recibiendo reconocimientos, al igual que Michelle, y se convirtieron en padres por primera vez en 1991, con la llegada de su hijo Jake. Esto les dio un impulso creativo, e incluso varias películas de Rob fueron nominadas al premio Oscar. Paralelamente, la familia siguió creciendo, y en 1993 recibieron a su segundo hijo, Nick, quien con el tiempo y por razones impensables, terminaría ocupando un lugar crucial en esta historia. 4 años después, en 1997, nació Romy, la tercera hija del matrimonio. En esa época, la vida de la familia parecía girar en torno al mismo eje: el trabajo, la crianza de los hijos y el compromiso social. Rob y Michelle fundaron entonces una organización dedicada a la primera infancia, una iniciativa que reflejaba no solo sus creencias personales, sino también la etapa que atravesaban como padres. Con el tiempo, el compromiso se profundizó y, mientras tanto, Rob siguió trabajando incansablemente en la industria. Alternaba proyectos delante y detrás de las cámaras, mientras Michelle mantenía un perfil bajo, siempre vinculada al mundo creativo. Desde fuera, todo parecía equilibrado, pero puertas adentro, las cosas no encajaban con esta imagen. Con la llegada de la adolescencia, los problemas de Nick se volvieron imposibles de ignorar. A los 14 años, Nick ingresó por primera vez en un centro de rehabilitación por consumo de sustancias y no fue la última vez. En los años siguientes, entró y salió de diversos programas de tratamiento, atrapado en un ciclo marcado por periodos de sobriedad, pero también por recaídas. Hubo momentos en que su situación fue tan inestable que terminó viviendo en la calle. Mientras tanto, sus padres hicieron todo lo posible por mantener este drama psicológico lejos del ojo público. Pero los allegados a la familia sabían que Nick atravesaba un complejo historial de adicciones. Aún así, los detalles se manejaron con extrema confidencialidad. La angustia de la familia era evidente. En varias ocasiones, Michelle admitió con crudeza y resignación que habían intentado todo con su hijo y no sabían qué más hacer. Por el contrario, la vida de los otros 2 hijos del matrimonio siguió un camino muy distinto. Jake se vinculó al mundo audiovisual y trabajó como reportero de noticias, construyendo una carrera independiente. Por su parte, también dedicada al cine, Romy mantuvo una relación muy cercana con sus padres, acompañándolos constantemente en sus proyectos a lo largo de los años. Al llegar a la edad adulta, Nick comenzó a hablar abiertamente en entrevistas y podcasts sobre sus problemas de adicción, especialmente con la heroína y la cocaína. En muchas de estas entrevistas, afirmó que durante su adolescencia, pasó por al menos 18 programas de tratamiento. En sus apariciones públicas, relató comportamientos marcados por crisis emocionales y reacciones violentas. Contó episodios ocurridos en la propiedad de sus padres, donde, tras días sin dormir y bajo el efecto de sustancias, protagonizó estallidos de ira que resultaron en la destrucción de bienes materiales. También relató situaciones límite relacionadas con el consumo, como emergencias médicas o incidentes en centros de tratamiento. A través de estos relatos, Nick describió un estado de desorientación constante, pérdida de control y una sensación de desconexión total consigo mismo. La lucha fue prolongada y se acentuó con el tiempo, convirtiéndose en un factor clave para entender lo que sucedería después. Tras años alejado de su familia, Nick finalmente regresó a Los Ángeles, obtuvo su equivalente de educación secundaria y consideró la posibilidad de ingresar a la universidad. Sin embargo, ese plan nunca se materializó. En su lugar, con el tiempo,
decidió volcar su historia personal en el ámbito creativo, utilizando sus diversas experiencias para escribir películas, series y algunos episodios de comedia y ficción. Incluso en 2015, coescribió una película, una historia inspirada en sus batallas contra la adicción, que finalmente fue dirigida por su propio padre. El proyecto funcionó como una catarsis pública, y Nick y Rob aparecieron juntos en entrevistas y festivales de cine, hablando abiertamente sobre todos esos años de consumo, las recaídas y el impacto de todo esto en su familia. La película se presentó como una señal de transformación y diálogo. Desde fuera, parecía haber un esfuerzo sincero por sanar los vínculos rotos. Incluso en esos años, Rob expresó cierto arrepentimiento por la forma en que manejó las etapas más críticas de la adicción de su hijo. Admitió que, en medio de la desesperación, él y su esposa confiaron más en los expertos y programas de tratamiento que en lo que Nick les pedía. Nick les había advertido que esos enfoques no funcionaban para él, pero ellos decidieron escuchar a los profesionales. A pesar de esto, tanto padre como hijo coincidieron públicamente en que el proceso de hacer la película les permitió acercarse y reparar al menos una parte de su relación. Quienes trabajaron de cerca en esa película también notaron un fuerte apoyo del padre hacia Nick. Según recordaban los miembros del equipo, aunque Nick tendía a mantener un perfil más reservado, la familia lo animaba a centrarse en lo que amaba y a transformar su experiencia a través de la escritura. Convertir una historia tan privada y dolorosa en un guión fue considerado por quienes los rodeaban como un logro significativo. Muchos en aquel momento describieron también a la familia como muy unida y afectuosa. Para quienes visitaban su casa con frecuencia, se percibía como un espacio abierto y cercano, donde había mucha hospitalidad, calidez y cohesión. Toda esta imagen contrastaba con los problemas que habían vivido, reforzando la idea de que estaban sanando juntos las heridas del pasado. La rutina de todos reforzaba esta imagen. Los hijos solían cenar en casa de los padres y no era raro verlos reunidos compartiendo diversos momentos. En el núcleo familiar en casa, Michelle mantenía un papel central. Organizaba los asuntos familiares, firme y protectora, mostrándose siempre atenta a las necesidades de sus hijos. Sin embargo, esa armonía aparentemente no borró por completo los conflictos de fondo, pues a pesar del apoyo, el afecto y los esfuerzos, las tensiones persistían, especialmente en relación con Nick. Como resultado, incluso en los momentos en que la familia se mostraba unida en público, había señales difíciles de ignorar. Y así pasaron los años hasta septiembre de 2025. Nick apareció junto a sus padres y hermanos en una fotografía tomada en el estreno de un musical de comedia dirigido por su padre en Los Ángeles. Todos posaban felices, cumpliendo con lo que se esperaba para la ocasión. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Los demás sonreían, pero Nick lucía serio e inexpresivo, casi como si estuviera completamente ausente y solo estuviera allí físicamente. Esa imagen pasó casi desapercibida en aquel momento. Nadie podía imaginar que 3 meses después sería recordada como uno de los últimos registros de esta familia. El sábado 13 de diciembre de 2025, Nick asistió a una fiesta de Navidad junto a su padre y su madre en la casa de un famoso comediante. Según el relato de algunos asistentes, esa velada no fue del todo tranquila. Un invitado que prefirió mantener su identidad en reserva afirmó que padre e hijo tuvieron una acalorada discusión, en la que Rob le reprochó a Nick que su comportamiento no era el adecuado. El origen de la disputa fue una nueva negativa de Nick ante la posibilidad de reingresar a un centro de rehabilitación. Otra persona también dijo haber visto a Nick moviéndose inquieto y claramente incómodo. Muchos invitados comentaron que su actitud no era la mejor, e incluso dijeron que generó preocupación. Se dice que Nick perdió completamente el control, e incluso se acercó a algunos invitados para preguntarles si eran personajes famosos. Según algunas versiones, la familia se retiró antes de lo previsto. El comportamiento de Nick fue totalmente inesperado para sus padres, quienes, como hemos dicho, habían lidiado con situaciones similares durante años. La fiesta se convirtió en el preludio de la tragedia, ya que el domingo 14 de diciembre de 2025, Rob y Michelle tenían planeado cenar con Michelle y Barack Obama,
Esa tarde, una masajista acudió a la residencia familiar para una cita programada con la pareja. Al llamar a la puerta y no obtener respuesta, parecía que no había nadie en la casa, algo que le pareció inusual ya que siempre estaban presentes en las citas. Intentó contactarlos por teléfono sin éxito. Ante la falta de señales, decidió llamar a la hija, Romy, quien vivía a pocas calles de distancia. Eran aproximadamente las 15 horas cuando ella entró en la casa, y pocos minutos después de ingresar, se topó con una escena inaceptable. Sus padres estaban sin vida. Romy quedó en estado de shock total, hasta el punto de que un amigo que la acompañaba tuvo que realizar la llamada al número de emergencias. Desde ese momento, la privacidad de la familia quedó totalmente expuesta. Las autoridades se presentaron en el lugar y retiraron los dos cuerpos. Ambos presentaban múltiples heridas por arma blanca, y se dice que los hechos ocurrieron en la mañana de ese domingo 14 de diciembre. Inmediatamente, el caso comenzó a ocupar los titulares de los medios nacionales e internacionales, obviamente por la relevancia pública de la pareja. Los mensajes de consternación y las condolencias se multiplicaron rápidamente, al tiempo que la atención pública empezaba a centrarse en la investigación. Pocas horas después del hallazgo, Nick, de 32 años, fue detenido bajo sospecha de estar involucrado en el crimen y el caso pasó oficialmente a la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles. Jake y Romy se pronunciaron a través de un comunicado conjunto diciendo que sentían un dolor inimaginable. Para el 16 de diciembre de 2025, las autoridades anunciaron que Nick había sido acusado de asesinato en primer grado, con las circunstancias agravantes de asesinato múltiple. Al día siguiente, compareció por primera vez ante el tribunal en una breve audiencia de investigación sin realizar ninguna declaración. La lectura formal de cargos se programó para enero de 2026. En las horas siguientes, comenzaron a circular nuevos detalles sobre el arresto. Todo ocurrió cuando varios medios difundieron un video de una cámara de seguridad grabado en una tienda de conveniencia en Los Ángeles. En las imágenes, se ve a Nick entrar en la tienda y moverse con calma por los pasillos antes de realizar una compra. Luego sale del establecimiento y cruza la calle. Inmediatamente después, es interceptado por varios oficiales de policía. Se puede ver que se rindió sin resistencia cuando lo rodearon. Mientras tanto, y siguiendo la investigación, muchas personas indicaron que en los días previos a los hechos, Rob había manifestado cierta preocupación con respecto a su hijo. Además, la fiscalía también dijo que los cargos presentados contra el joven podrían llevar a la pena de muerte o, en otro caso, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A este escenario se suma otra consecuencia igual de contundente. Expertos legales explicaron que en caso de ser declarado culpable, Nick no podría recibir ningún tipo de herencia de sus padres, y mientras el caso sigue sumando nuevos capítulos, se reveló información sobre la vida privada de Nick. Su perfil en una red social que hasta entonces estaba cerrado, salió a la luz a través de algunas capturas de pantalla, revelando imágenes que no eran públicas hasta ese momento. Las publicaciones en esta red social eran escasas y antiguas, pero se podía ver a Nick en situaciones preocupantes, por ejemplo, asfixiando a otra persona, aparentemente en tono de broma. También se le veía sentado en un banco con una sonrisa tensa, vistiendo ropa oscura y un sombrero de vaquero. Lo que llamó la atención es que, a pesar de la gravedad de las acusaciones, sus hermanos seguían siguiéndolo en esa red social. Un detalle que muchos interpretaron como señal de la compleja dinámica familiar en este caso. Además, una persona que trabajó con Nick dijo que era alguien carismático y divertido, aunque muchas veces con un humor negro y una personalidad introvertida. Mientras tanto, en el plano judicial, la investigación continúa, y Nick dio un paso clave al contratar de forma privada a un abogado de muy alto perfil. Esta decisión llamó la atención no solo por el peso del nombre elegido, sino también por el alto costo que una defensa de ese nivel puede exigir. Todos empezaron a preguntarse quién está financiando esta estrategia legal. Sin embargo, hasta ahora, no hay confirmación sobre el origen de los fondos. Ni la familia, ni los abogados, ni los documentos judiciales han proporcionado este tipo de detalles. Mientras tanto, al tratarse de un caso muy reciente,
La información sigue surgiendo cada día. Y en las últimas horas, un medio de comunicación de Estados Unidos comentó que en la noche del 14 de diciembre, según fuentes citadas, Nick se registró en un hotel en la zona de Santa Mónica alrededor de las 4 horas, solo unas horas después de la fiesta de Navidad. Otros testigos relataron que al momento del registro, Nick parecía desorientado, pero no presentaba heridas físicas ni rastros de sangre evidentes. Se añadió también que la reserva fue por una sola noche, pero él nunca realizó la salida del hotel. Esta situación despertó la preocupación del personal del hotel, quienes entraron en la habitación y se toparon con una escena alterada. La ducha y la cama estaban cubiertas de sangre. Una ventana estaba tapada con sábanas. Todo creaba una escena escalofriante, donde todo parecía haber ido mucho más allá de lo que una familia podía controlar. Cuando las autoridades se presentaron, cada pequeño detalle fue recolectado. Cada rastro fue colocado en un cuadro más grande. El cuadro de una tragedia que no solo ocurrió en una mañana, sino que tal vez se había estado gestando desde mucho tiempo antes. Las informaciones posteriores hicieron la historia aún más pesada. El hecho de que Nick fuera diagnosticado con un trastorno mental solo unas semanas antes, junto con indicios de una recaída en el uso de sustancias, abre otra perspectiva, no para justificar, sino para entender que a veces, las crisis silenciosas pueden acumularse hasta un punto incontrolable si no se interviene de manera adecuada y oportuna. Hay tragedias que no comienzan en un momento, sino en muchos momentos ignorados. Y tal vez, lo que hace que este caso sea inquietante no es solo cómo terminó, sino la pregunta que queda atrás. ¿Podría todo haber sido diferente si esas señales previas se hubieran visto antes? ¿Si la ayuda adecuada hubiera aparecido a tiempo? La historia de esta familia no se cierra con una respuesta clara, sino con un silencio, donde uno se ve obligado a reflexionar más sobre la salud mental, sobre la fragilidad de las relaciones y sobre las cosas que parecen muy pequeñas, pero que pueden cambiarlo todo.